Saludos jóvenes, ¿cómo están? Aquí vamos a trabajar con el primer ejercicio que está en nuestro material. El ejercicio dice, observa el triángulo. Este es el triángulo. Bueno, recuerden que los triángulos, hay varios tipos de triángulos. En este caso es un triángulo equilátero, tiene los lados iguales. Pero lo que nos interesa saber es cuál va a ser la expresión algebraica de ese triángulo. Fíjense que nos dice claramente cuál es la expresión algebraica de su área. Ustedes tienen ese ejercicio en su manual. Y le van a dar 4 opciones. Vamos a ver cuál es la opción idónea de este ejercicio. Primero nos vamos a enfocar en el triángulo. Vemos que el triángulo tiene 2 datos. El primer dato es X, que representa la altura, y tenemos 2x que representa la base. Entonces, como quieren que nosotros representemos la expresión algebraica de su área, lo primero que necesitamos es saber cuál es el área de un triángulo. El área de un triángulo es igual a base por altura dividido a 2. Recuerden que las áreas dan en términos cuadráticos, pero a nosotros lo que nos interesa es obtener la expresión algebraica. Tenemos la fórmula del área. Ahora vamos a sustituir los valores. Decimos que el área va a ser igual a la base, que en ese caso es 2x por, ¿verdad? Entonces sabemos que el punto representa el por, la altura, que en este caso es x. Colocamos x aquí y todo eso lo dividimos entre 2. Bien, entonces el área va a ser igual, 2x por x va a ser igual a 2x al cuadrado. Recuerden que hay un 1 ahí que no se marca, es el coeficiente de x. Multiplicamos 2 por 1, va a ser igual a 2. Y cuando multiplicamos, los exponentes de las variables se suman. En ese caso es 2. 1 aquí, 2. Y entre 2. Evidentemente aquí, si dividimos el término 2 entre 2, nos va a dar igual a 1, acompañado de x al cuadrado. Y en términos algebraicos, recuerden que el 1 no se marca y solamente va a ser el x al cuadrado. Así damos la solución resuelta de cuál es la expresión algebraica del área de este triángulo en base a los datos que nos dan. Es decir, que la opción correcta es x al cuadrado. Por lo regular, para resolver este ejercicio tenemos que saber, si nos dicen las áreas o el volumen, saber las fórmulas y simplemente representar las fórmulas y hacer operaciones algebraicas. Aquí se produjo una operación algebraica como el producto, y aquí una división, que en este caso solamente se dividió los coeficientes y nos dio 1, y ahí eliminamos el 1. No lo eliminamos, sino que es necesario presentarlo. Lo obviamos y lo colocamos aquí, x al cuadrado. Y tenemos el siguiente ejercicio. El ejercicio dice, es el ejercicio número 2 del material que ustedes tienen. ¿Cómo escribirías en notación algebraica la raíz cuadrada de la suma de 3 cantidades? Aquí tenemos 4 opciones, y de esas 4 opciones vamos a analizar cuál de esas opciones es la más pertinente. Dice claramente, la raíz cuadrada de la suma de 3 cantidades. La opción A no están dando las cantidades. Sin embargo, cuando nos dicen cantidades son elementos numéricos desconocidos, pero nos están dando ya elementos numéricos conocidos, que en ese caso es 1, 2 más 3. Y son cantidades desconocidas. Por lo tanto, debemos de eliminar la A. Luego vemos que hay una suma, pero separada.
tenemos la raíz de x más la raíz de y la raíz de z, pero nos dicen la suma de tres cantidades. Y aquí, a pesar de que hay una suma, pero están separadas. Recuerden, como dice aquí, la raíz cuadrada de la suma de tres cantidades. Luego vamos aquí en la opción de que hay una suma de dos cantidades primero, encapsulada en una raíz, más la raíz cuadrada de una sola cantidad. Y nos dice claramente la raíz cuadrada de la suma de tres cantidades. Sé que usted está pensando que evidentemente es la C, porque lo dice claramente la raíz cuadrada de tres cantidades, es decir, la suma de esas tres cantidades, que son valores desconocidos, y su raíz cuadrada. Por lo tanto, la opción correcta es la C. Debemos bien leer los mandatos para tratar de hacer un razonamiento efectivo de las cosas que nos piden. La raíz cuadrada de la suma de tres cantidades. Cuando nos hablan de cantidades, no nos están dando los valores exactos, los valores numéricos, simplemente nos están dando valores desconocidos. Y esos valores, cuando son desconocidos, recuerden que los representamos covariables. Entonces, cuando nos dicen tres cantidades, ya sabemos que tomamos los valores de esas variables. Si nos dicen la raíz cuadrada de la suma de dos cantidades, pues usted sabe que va a ser lo siguiente: dos cantidades x más y. Ahí se produce una suma y ahí está la raíz cuadrada. El pensamiento algebraico simplemente necesita de que usted utilice un razonamiento efectivo. Si usted razona, no va a tener inconvenientes para llenar la respuesta correcta. Continuamos con el siguiente ejercicio. Dice, ¿cuál es el valor numérico del polinomio en x? P sub x es igual a menos 4x al cuadrado menos 3x a la 3 más x elevado a la 4, si x es igual a 4. Aquí nos están dando las opciones y de esas opciones vamos a elegir cuál es la correcta. Fíjense que el tema de ese ejercicio es valor numérico. Y en el valor numérico hay una variable que se iguala a una cantidad, puede ser una cantidad, en ese caso la cantidad es 4. Y nosotros, para determinar cuál es la opción correcta que nos da acá, simplemente vamos a sustituir ese 4 en cada término de x. En ese caso, aquí, aquí y aquí. Resolvemos la operación y nos va a dar un valor único, y ese valor lo vamos a comparar con estos resultados. Entonces, procedemos a hacer el ejercicio. Vamos a colocar aquí, ¿verdad?, el polinomio. Vamos a poner aquí menos 4x al cuadrado menos 3x a la 3 más x elevado a la 4. ¿Y qué vamos a hacer acá? Como les dije anteriormente, vamos a poner aquí que p sub 4 va a ser igual a ese polinomio y vamos a evaluar el valor de 4. Y decimos menos 4, donde quiera que haya una x le vamos a colocar un 4. Entre paréntesis 4 al cuadrado menos 3, hay una x, colocamos un 4. Al cubo hay un más, bajamos el más, y hay una x, ¿qué vamos a colocar? Muy bien, el 4. Y agregamos el 4. Recuerden que estoy sustituyendo la variable simplemente, pero los exponentes lo estoy colocando igual. Primero, hay una mala práctica que ustedes empiezan a multiplicar esos dos números. No, primero vamos a elevar la potencia. Bajamos el mismo menos 4 y elevamos la potencia de 4 al cuadrado, que en ese caso es 16. Luego bajamos el menos 3, le damos a 4 elevado a la 3, que en ese caso es 64. 4 elevado a la 3 es
64. Bajamos el más. Y finalmente vamos a calcular ahora 4 elevado a la 4. Ya sabemos que 4 elevado a la 3 son 64. Y si lo multiplicamos por 4, una vez más, 4 por 4 son 16, llevamos una, 4 por 6, 24, y una 25, serían 256. Perfecto. Luego procedemos a multiplicar el menos 4 por 16, el menos 3 por 64, y luego sumamos al 256. El menos 4 por 16, recuerden que le dije que deben comenzar a hacer las multiplicaciones manuales en vista que no se va a aceptar calculadora ni celulares. 4 por 6 son 24, llevo 2, 4 por 1, 4, y 2, 6, 64, ¿verdad? Aprovechen ahí, repasen las multiplicaciones que son algo básico. Entonces, como se está multiplicando un número negativo con un positivo, recuerden que da negativo y ponemos menos 64. Ahora vamos a multiplicar menos 3 por 64. Colocamos el 64 por 3. ¿Qué tenemos? 3 por 4, 12. Colocamos el 1 por acá o ahí abajo donde usted quiera. 3 por 6, 18. Más 1, 192. Recuerden que estamos con números negativos, menos por más, entonces va a ser igual a menos 192. Y bajamos el 256. Bueno, hasta el momento lo que hicimos fue lo siguiente: simplemente elevamos la potencia de 4 al cuadrado, nos dio 16, 4 al cubo nos dio 64, y 4 elevado a la 4 son 256. En el siguiente paso multiplicamos el menos 4 por 16, nos da menos 64. Luego multiplicamos menos 3 por 64, nos da menos 192. Y el más 256 lo bajamos a igual. Aquí se va a producir una suma de negativos. Tenemos 64 negativo y el menos 192 también negativo. Una vez más, recordando que deben hacer operaciones manuales, olvidarse de la calculadora, para que se vayan, ¿verdad? Para que vayan retomando. Hacemos esa pequeña suma: 4 más 2 son 6, 9 más 6, que tenemos aquí 15, tenemos uno aquí, 1 y 1, 2, 256. Es decir, que la suma de menos 64 menos 192 va a ser igual a menos 256. Y bajamos el más 256. ¿Qué tenemos acá? Tenemos dos cantidades idénticas con signos contrarios. Retomando la ley de los signos, recuerde que negativo y positivo cuando se está sumando se restan. Y evidentemente esto nos dará 0. Simplemente porque le estamos restando la misma cantidad y nos va a dar 0. Entonces la opción correcta de cuando nos dan un valor numérico, sustituimos en 4, el valor va a ser 0. Vamos aquí a las opciones y evidentemente vemos que es la opción A y la tomamos. Deben tener mucho cuidado en las sustituciones de valores. Siempre traten de manejar la ley de los signos y de, como le dije anteriormente, multiplicar esas operaciones básicas sencillas, porque no se acepta calculadora ni artefactos tecnológicos. Así que esa es la parte de valores numéricos. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, la pueden hacer por el canal, y vamos a dejar también algunas actividades para que ustedes la desarrollen. Ha sido un placer estar con ustedes. Se despide docente matemático. Hasta la próxima.